Arratsaldeon, eskerrik asko aurkezpen honetara etortzeagatik. Buenas tardes, gracias por acudir a la presentación de este libro, Justicia, Verdad y Convivencia, víctimas y presos en el escenario postterrorista del País Vasco, organizada por la Fundación Fernando Buesa y por el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda. De nuevo, en primavera y en este mes de mayo, es la tercera vez que nos reunimos para presentar el fruto de los trabajos, de los debates, de las ponencias, en este caso del 20 Seminario Fernando Buesa, que llevaba por título la misma parte que del título de este libro, Justicia, Verdad y Convivencia, organizada por ambas entidades en octubre de 2022. Es un libro que recoge un poco más, de manera más elaborada, pues esas cuestiones que se abordaron, esas ponencias por sus diferentes autores, que están ordenados en el libro por el orden de intervención que tuvieron en esas jornadas. Son 11 coautores y, por lo tanto, 11 capítulos. Uno de ellos, Florencio Domínguez, está hoy aquí en esta mesa, pero también hay otro en el público que también nos acompaña hoy aquí. Agradecer a Florencio, a Jaime, que está ahí, y al resto de coautores y coautoras, su implicación en este libro, que creemos que es la mejor manera de dejar patente el trabajo que se hace en un seminario como los que nosotros hacemos, pero a veces si se queda solo en la asistencia al propio seminario o quizás en los vídeos que hacemos, pues no es suficiente. Por lo tanto, dejarlo negro sobre blanco en un libro, en estos libros, ya es el sexto libro, sexta publicación fruto de los seminarios, pues creemos una buena idea, aunque exige el trabajo y el compromiso de los coautores del mismo. El tema de la publicación, como ustedes sabrán o lo pueden entender por el título del mismo, aborda esta herencia que queda después del terrorismo de ETA, esa herencia, por un lado, de los presos que quedan y están en prisiones y también de esas víctimas que no han tenido justicia, de esos llamados casos sin resolver. Y también está la herencia, por supuesto, del dolor, del trauma de tantísimas víctimas que, aun teniendo justicia, pues sufren sus familias el dolor de la pérdida y también en parte, y como no, la propia sociedad vasca. De todo esto habla el libro, de esas reivindicaciones que tienen el mundo de los presos y sus entidades en torno a, una vez ya que regresan después de estos años de dispersión y alejamiento, y ya están de nuevo en cárceles de Euskadi y de Navarra, y ahora siguen demandando otras cuestiones, terceros grados, y en muchos casos la salida de las cárceles o, lo que es lo mismo, en cierta parte, la impunidad, y por otro lado las víctimas que exigen justicia y que se traducen en diferentes demandas, como calificar a muchos de estos crímenes como de lesa humanidad, que no prescriban, en fin, de todas estas cuestiones complejas, antagónicas, habla este libro, y por eso invitamos a las diferentes personas que formaron las mesas. Y quiero hacer, antes de dar la palabra a Florencio, que es nuestro coautor, a Antonio, que es el coeditor, y a Alberto Lardiés, que no está entre los autores, pero es uno de los moderadores de la mesa, de la última mesa, por lo tanto conoce bien este asunto. Como les digo, son 11 coautores y me gustaría nombrar uno a uno a cada uno de ellos y una breve, en fin, si es posible, una descripción de en qué consisten sus capítulos. El primer capítulo, y quien abre el seminario, fue Shlomo Ben-Ami, el ministro de Exteriores de Israel, diplomático, fue el primer embajador de Israel en España en los últimos años 80 y los 90, una persona que ha mediado muchísimos conflictos en el árabe israelí, y su capítulo, un capítulo, diríamos, que habla de conflictos de diferentes lugares en los que ha habido terrorismo, un capítulo comparado de cómo se abordan estas cuestiones de la verdad y la justicia, cuándo se pueden dar las dos, cuándo se da solo una de ellas. Muy interesante para abrir el libro y la jornada que en su día hicimos. El segundo capítulo está escrito por Ángel Luis Ortiz González, es el secretario general de Instituciones Penitenciarias, que nos acercó directamente cómo la administración penitenciaria ejecuta las condenas por delitos de terrorismo. Es un capítulo muy descriptivo, muy interesante, en el que se deja negro sobre blanco qué consiste la política, la administración penitenciaria y cómo se ejecutan esas penas. El tercer capítulo, Carmen Alba, que fue la directora de la Oficina de Apoyo a las Víctimas de la Audiencia Nacional,
es una mujer que ya no ejerce esta labor, pero que fue una gran luchadora por sacar todos aquellos crímenes sin resolver y por la búsqueda de cuáles eran. Ella tiene un capítulo muy interesante y muy crítico porque, desde luego, la justicia, según sus propias palabras, no ha hecho todo lo posible y, bueno, estas cuestiones quedan pendientes, ellas las refleja muy bien en su capítulo. Después tenemos otros dos capítulos, el cuarto y el quinto. El cuarto es de Jaime Tapia, que nos acompaña entre el público y que desde su condición también de magistrado, pero también de asesor a día de hoy del Departamento de Justicia del Gobierno vasco, aborda cómo la Administración, ahora mismo en manos de la transferencia de Administración Penitenciaria, aborda estas cuestiones, y el propio José Ricardo de Prada, juez magistrado de la Audiencia Nacional de la Sala de lo Penal, aborda cómo aborda desde la magistratura de los jueces estas cuestiones, dos capítulos interesantísimos para saber cómo se aplica la justicia. Después tuvimos otra de las mesas, los tres capítulos, en el que uno de ellos está con nosotros, es Florencio Domínguez. Bueno, antes hay dos capítulos, el sexto de Marcelo de Azcarra, que es el fiscal especial para los crímenes sin resolver, y que básicamente cuenta en su capítulo cómo se está abordando desde esta Fiscalía Especial la búsqueda y, en fin, de qué manera se pueden resolver algunos de esos crímenes. Aún así, él explica y deja patente las dificultades que hay a día de hoy, sobre todo con la mayoría de los casos están muchos ya prescritos porque, bueno, sucedieron hace ya muchos años. El séptimo capítulo, Maite Pagaza Ortundúa, víctima del terrorismo, también europarlamentaria y una persona muy activa en el ámbito de las víctimas. Fue en su momento también la presidenta de la Fundación de Víctimas. Bueno, tiene un compromiso personal y político con estas cuestiones, y su capítulo también aborda cómo ella, desde instancias europeas y también de manera personal, intenta abordar todas estas cuestiones de la justicia para las víctimas. El capítulo octavo, el de Florencio Domínguez, poco voy a decir porque está ahí con nosotros, es un capítulo muy interesante y muy clarificador en torno a esas iniciativas legales contra la impunidad. Hablamos de la lesa humanidad, de la no prescripción. Bueno, pues Florencio va dejando muy claro cuáles son esos límites y sus posibilidades. Y bueno, pues si ustedes leen el capítulo, o luego nos lo contará el propio Florencio, pues, se ven las dificultades, ¿no?, para abordar todas aquellas cosas que la prensa o los medios o, en fin, la opinión pública cuenta y luego realmente no tanto se puede hacer ni es tan fácil. Y los últimos tres capítulos, ya abordando un tema más de reflexión desde lo que podemos hacer en torno a la convivencia, hay tres capítulos, como os digo. Joseba Ezeolaza, el capítulo noveno, muy conocido últimamente porque ha hecho un libro muy interesante, La memoria de los detalles. Ha sido político en el Parlamento de Navarra, una persona muy comprometida, activista por la paz, y bueno, aborda cómo podemos afrontar la violencia, esta etapa de postterrorismo. Y también aquí tendríamos a Quico Tomás y Valiente en el 10º capítulo, el penúltimo, hijo de Francisco Tomás y Valiente, presidente del Tribunal Constitucional asesinado en el año 96, periodista, experto en tribunales, y también tiene un capítulo muy emotivo y muy directo en torno a cómo ve él como víctima y que también como periodista estas cuestiones. Y por último, el último capítulo, el capítulo 11 de Adela Asúa, muy conocida por todos ustedes, ex vicepresidenta del Tribunal Constitucional, ha sido hasta hace muy pocos días miembro del Consejo de Estado, y también aborda ella desde su trayectoria también como docente, como magistrada, cómo podemos tener una memoria compartida después de la violencia en Euskadi. Bueno, este es un poco el repaso general de quiénes son cada uno de los autores. Me parecía interesante que ustedes lo conocieran, y para ello tenemos a tres personas que nos acompañan en la mesa. Está el propio Antonio Rivera, conocen ustedes de sobra, catedrático de Historia Contemporánea, director de Valentín de Foronda, coeditor del libro y de muchísimos otros libros, porque cada año tiene 3 o 4, un autor prolífico. Y después hablará Florencio Domínguez, director del Centro Memorial desde el año 2015. Yo creo que es la persona que mejor y más conoce el terrorismo de ETA en este país. Tiene muchísimos libros y bueno, la fundación a la que yo represento pues trabaja muchísimo con el memorial, y bueno, pues fue un placer tenerle en las jornadas. Y por último, Alberto Lardíez es periodista, actualmente desde enero del 23 es director del periódico digital, del diario digital Crónica Vasca. Como les digo, fue una de las personas que moderó la última de las mesas, la que le contaba de Adela Asúa, Quico Tomás y Valiente y Joseba Ezeolaza. Un periodista comprometido que escribe mucho y muy bien sobre el momento actual. Quiero decir, es de los periodistas y los diarios que mejor recogen las reivindicaciones de las entidades de víctimas, y de hecho la Fundación Fernando Buesa siempre tiene espacio en sus crónicas, en esta etapa en la que estamos viviendo. Por lo tanto, intervenirán cada uno de ellos a continuación.
y después el propio Alberto pues dirigirá a la mesa una serie de preguntas y cuestiones para un debate, para después darle paso al público, a ustedes, para que puedan intervenir. Así que esto es todo por mi parte. Antonio, cuando quieras. Muy bien, Arratsaldeon, buenas tardes. La intención de las dos entidades que organizamos anualmente, y ya llevamos 20 años, estos seminarios, Fernando Buesa, es abordar temas contemporáneos, temas que estén sobre la mesa en ese instante. Ello tiene ciertas dificultades porque la planificación de una temática, pues lógicamente se anticipa por lo menos media docena de meses al momento en que se celebra el seminario, y por lo tanto hay que tener una cierta mirada, por lo menos a medio plazo, de qué va a estar de moda, vamos a decirlo así, en el instante de octubre o noviembre en que nos reunamos para la cuestión, ¿no? Cuando nos reunimos para preparar este debate, que como les digo es el número 20 de estos seminarios, nos dábamos cuenta de que hay una cuestión que entraba y salía constantemente en la actualidad, pero es una cuestión que se trata con una suerte de trazo grueso, que es en definitiva algunas de las consecuencias, o quizás las consecuencias más patentes que ha dejado el terrorismo, o que todavía tienen que ver con el terrorismo. A veces se pierde de vista en ese trazo grueso que el final del terrorismo de ETA, en nuestro caso, no ha tenido que ver con ningún proceso de conversación, de negociación, de justicia transicional o cosas por el estilo, sino que evidentemente, y como es bien claro y patente, ha sido el resultado del triunfo del Estado de Derecho y de la sociedad sobre el terrorismo. La consecuencia de ello, evidentemente, es que no ha habido ningún tipo de amnistía, ni explícita ni encubierta, no ha habido, como les digo, ningún tipo de esquema característico de la justicia transicional, y por lo tanto acabas teniendo un problema, y es que la sociedad y la política del tiempo del postterrorismo tiene X presos de aquella organización ya desaparecida en la cárcel. En este momento aproximadamente habrá como unos 160 y tantos, y eso genera un condicionamiento y un influjo, en principio sobre su organización política dependiente, la izquierda abertzale, con el nombre que reciba en cada uno de los instantes, e indirectamente sobre la política de todos los agentes que tienen que ver con esta. En la cuestión de los presos de ETA sigue siendo un problema que aparece y reaparece a cada poco en las conversaciones, en los temas de actualidad públicos. Sin ir más lejos, en esta última campaña electoral, ustedes recuerdan que la aparición de diferentes, en este caso no presos de ETA, sino expresos de ETA en las listas de EH Bildu, pues ha generado la polémica correspondiente e influyó y condicionó o hizo hablar, vamos a decirlo así, por lo menos en los primeros días de esta campaña. Otro tanto ocurre con el caso de las víctimas, ¿no? A semejanza de otros procesos terroristas, en España unos 370 casos, de los 850 aproximadamente, son casos sin resolver judicialmente. También hay que decir que en el caso vasco y español, comparativamente con otros terrorismos, es el porcentaje más pequeño que hay, es decir, que la mayoría de los casos sí que se han resuelto, pero no cabe ninguna duda que hay por lo menos 370 familias, núcleos de amistades, personas relacionadas que todavía no han sido satisfechas en lo que hace al, por lo menos, si no justicia, sí al conocimiento de la verdad de lo ocurrido. En torno suyo, como he dicho anteriormente en relación a los presos de ETA, en torno suyo se articula también determinado tipo de expresiones, de demandas, de presiones de orden político, unas más legítimas que otras. No vamos a entrar ahora en esa cuestión, pero evidentemente acaba generando una afectación o una afección sobre la realidad continua. Esto es un asunto que se trata básicamente en los medios de comunicación y por los medios de comunicación y en otras y a la par por los agentes políticos, por los actores políticos, de una manera un tanto exagerada. Antes he utilizado el término trazo grueso, brochazo de brocha gorda. Es un tema muy complicado, es un tema muy técnico y es un tema que se resuelve muy bien en los mass media a partir de afirmaciones rotundas. De tal suerte que tanto el seminario como el libro que es consecuencia de ello, y es lo que presentamos esta tarde,
venía un poco de la mano de una cierta insatisfacción o de una protesta íntima, vamos a decir, por parte de dos entidades que nos preocupa la cuestión, en principio, de las víctimas, como es la Fundación Fernando Buesa y el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda. En el sentido que apreciábamos que estas cuestiones tan delicadas y críticas y tan complejas eran muy maltratadas en el escenario público y que, por lo tanto, para ello lo mejor era reunir a las personas que saben, no solo a las que saben, sino a las que son responsables de estos asuntos de los que estamos tratando, temas de orden penitenciario, temas de orden de cumplimiento, temas de orden de terceros grados, temas que tienen que ver con las posibilidades de que las víctimas puedan generar determinado tipo de expectativas para que esos casos no conocidos y no juzgados puedan tener un nuevo tratamiento. Es decir, hasta qué punto esas posibilidades de una y otra índole son reales. Hasta qué punto cuando leemos en un medio de prensa se van a revisar las condenas, se van a revisar las situaciones o los presos deben salir, cuando leemos ese tipo de afirmaciones en rotundas, hasta qué punto estamos solamente ante la retórica y de qué manera tenemos que abordar con conocimiento de causa lo que aquí se trata. Les anticiparé que una de las intenciones y no satisfechas de aquel seminario fue precisamente que los medios de comunicación enviaran a sus representantes. Nuestro compañero sí que lo hizo en persona, pero en general no lo hicieron, enviaran a sus representantes para que perdieran día y medio escuchando a los que saben, para que cuando tuvieran que escribir al día siguiente sobre la cuestión, lo hicieran con conocimiento de causa. Insisto, tuvimos un escasísimo resultado, pésimo resultado, incluso los periodistas que intervinieron en la sala fue para volver a preguntar sobre la minucia y la coyuntura, y no sobre el gran problema de cómo abordar esta cuestión. Eduardo Mateo, en la presentación que me ha antecedido, les ha señalado de qué personas estamos hablando, y yo creo que estábamos hablando pues de la selección de aquellos que saben todo lo que, no solo saben, sino que son responsables de todo lo que se puede hacer en este ámbito, en el ámbito penitenciario y en el ámbito de la expectativa de las víctimas, ¿no? Desde Jaime Tapia, que lo señalaba entre el público hace un momento, al propio Florencio, Maite Pagazurtundúa, el juez de Prada, es decir, todas aquellas personas que podían decir algo. Y en ese sentido este libro es un tanto especial porque, aunque se lee bien, tiene algunos capítulos donde se entra en el meollo de la cuestión y se entra además con el lenguaje jurídico con el que hay que entrar, es decir, con el rigor sobre todas las cosas, es decir, para ver hasta qué punto estas afirmaciones mediáticas y partidistas en ocasiones pues tienen un punto de razón. En ese sentido yo creo que la reunión fue muy estimulante, el libro creo que es muy clarificador en ese sentido. No lo es tanto en lo que hace a la satisfacción de las expectativas generadas por unos o por otros. Me explicaré. Desde la perspectiva del mundo de los presos de ETA y de la organización que le da entorno, en este caso entorno político, se está formulando desde hace ya mucho tiempo un axioma que es el axioma de la impunidad. Si no existe la organización terrorista, porque ya desapareció en 2011 y definitivamente en 2018, no tiene sentido que haya presos en las cárceles de esa organización terrorista. Evidentemente, como les digo, este es el axioma de la impunidad. Esto es un absurdo. Es decir, están precisamente porque actuaron en su momento y tendrán que hacer el cumplimiento correspondiente. Pero más allá de eso, que puede ser negado sin mayores dificultades, como acabo de hacer yo ahora mismo, sí que se establece un debate social y sobre todo de orden político de hasta qué punto esos presos están ahora llevando a cabo un cumplimiento adecuado de las penas. Es decir, hay una suerte de nebulosa o de pensamiento social en el sentido de que, bueno, los presos de ETA están saliendo a una velocidad del demonio, mucho peor ahora que tiene las competencias el gobierno vasco, con lo cual poco menos que se le está poniendo, vamos a decir así, un colchón de algodón a toda esta cuestión. Cuando vinieron los responsables y los conocedores de cuáles son las posibilidades y cómo se está produciendo este cumplimiento, nos expusieron, y en el libro se expone perfectamente, de qué manera están cumpliendo las penas, de qué manera hay un determinado tipo de normativa que es singular o específico en el ámbito de los crímenes o de los delitos por terrorismo respecto de otro tipo de actuaciones delictivas, de qué manera se están concediendo los terceros grados, que evidentemente cada vez que hay una discusión entre los agentes sobre el tema,
aparece en los medios de prensa, pero es normal que haya ese tipo de discusiones, ¿no? Es decir, lo que se quería constatar y lo que yo creo que afortunadamente se constató en aquella reunión y se traslada en este libro es algo que tiene que satisfacer a los ciudadanos, aunque quizás no a los titulares de prensa, y es que vivimos en un Estado de Derecho que funciona y que lógicamente da lugar a discusiones, pero que funciona, ¿no? Y otro tanto ocurría en el otro ámbito, otro tanto ocurría en el ámbito de las víctimas, ¿no? La circunstancia de esas 370 crímenes sin resolver ha generado toda una serie de expectativas, o ha desatado una serie de expectativas, estoy seguro que nobles, por supuesto, y legítimas, para ver de qué manera se puede llevar a cabo cuestiones diversas, ¿no? Por un lado, un aspecto muy importante como es aquel que tiene que ver, si no puedes enjuiciar una causa, si al menos podrás aspirar a tener un conocimiento de lo que allí ocurrió. Es decir, si no puede haber una verdad judicial porque ese crimen ha prescrito, sí que puede acabar habiendo un determinado tipo de verdad de lo ocurrido, vamos a llamarle de verdad histórica. Y para eso se pueden articular diferentes procedimientos, no sencillos. Quizás ustedes hayan leído esa magnífica novela histórica, nunca mejor dicho, que se titula la del irlandés. No digas nada. Que se titula No digas nada, donde no les voy a destripar por si alguno de ustedes todavía no ha leído el libro, ¿no? Pero entre otras cuestiones se plantea un procedimiento para que aquellos que sabían, porque habían cometido actuaciones delictivas, comunicaran fuera de la posibilidad de que aquello terminara en un tribunal de justicia, comunicaran a las víctimas o a sus víctimas qué es lo que había ocurrido. Bueno, no les voy a decir cómo termina la iniciativa, porque entonces sí que les destrozaría su lectura. Quiero decir, es un tema muy atractivo, muy estimulante, nada sencillo de resolver. Cómo satisfacer la verdad, el conocimiento, cómo satisfacer a una víctima que no sabe ni qué ocurrió, vamos a decirlo así. Es un asunto importante y en ese sentido la imaginación que se despliegue es de agradecer, pero hay que saber encontrar el coto de hasta dónde puede llegar esto. Mucho más complicado es el tema, lo planteaba Eduardo en la inicial presentación, el tema de la prescripción de los delitos, ¿no? Después de pasar una serie de años, todo delito prescribe, pero sin embargo, si se acoge uno a determinado tipo de consideraciones, como si se puede acoger ese tipo de delitos a la lesa humanidad, pues se podría considerar que no prescriben los tales, etcétera, etcétera. Esto tendría una serie de consecuencias de orden sociopolítico en las que no nos hemos metido demasiado, pero sobre todo, que es lo que nos interesaba en el debate y en el libro, tiene unas posibilidades técnicas que hay que aclarar, es decir, hasta qué punto eso es posible, a cuántas personas afectaría. Florencio hizo en ese sentido una intervención sumamente esclarecedora, hasta qué punto se puede llegar, como se hace desde tantos ámbitos, a cuestionarse incluso la operatividad nada menos que de la ley de amnistía de 1977. Bueno, son cosas que están encima de la mesa. No hace demasiados meses una comisión parlamentaria del Parlamento Europeo, encabezada entre otras por Maite Pagazaurtundúa, vino a España y vino a Euskadi precisamente a hablar de esta cuestión, y volvieron con algún tipo de afirmación que podría generar algún tipo de expectativa. Bueno, tratar también hasta qué punto eso es posible. Y cuando aterrizamos y cuando bajamos el balón al suelo, nos damos cuenta de que las posibilidades de que determinado tipo de delitos sean recuestionados, vamos a decirlo así, pues son realmente escasas. Posiblemente de nuevo porque seguimos estando en el mismo Estado de Derecho del que les hablaba hace un momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la reunión fue muy interesante porque nos permitió tratar las cosas como deben ser tratadas, y en ese sentido el libro recoge o traslada perfectamente esto que les digo. No fue un final feliz en el sentido de que no les puedo anticipar que en el libro viene el manual de instrucciones para que resolvamos en el ámbito de la justicia estos problemas o estas heridas que siguen abiertas en la sociedad vasca y en la sociedad española, tanto las que afectan a los presos como las que afectan a las víctimas. Y no porque una de las conclusiones, y termino con esto, que se resolvió en aquella reunión, es que le estamos posiblemente pidiendo a la justicia cosas que la justicia ni puede, iba a decir también, ni debe hacer. Es decir, hay algunas cuestiones que deben ser resueltas en el ágora pública, en el escenario social, en el ámbito donde resuelven los ciudadanos, ¿no? Es decir, el descrédito del criminal, las posibilidades de incorporación social, la reconsideración ¿no? La justicia posiblemente no tiene tanta manga ancha ni tanta capacidad para intervenir en esos ámbitos a las que a veces se reclama.
Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado porque podemos estar generando unas expectativas en uno o en otro ámbito indistintamente que no se compadecen con la realidad, que no se compadecen con las posibilidades precisamente de la justicia en un Estado de Derecho. En ese sentido, como les digo, el resultado final fue muy preventivo, fue muy precavido, más que preventivo, muy precavido, de manera que la justicia da de sí lo que puede dar de sí en los sistemas políticos en los que nos estamos moviendo como es el nuestro, ¿no? En todo caso, es un libro, insisto, donde conviven miradas muy técnicas, muy especializadas, con otras miradas quizás más de una mirada más lejana, vamos a decirlo así, o más estratégica, señalemos incluso, ¿no? Pero que creo que combina adecuadamente y sobre todo que nos permite como ciudadanos tener un criterio al respecto, es decir, no actuar pasivamente pues, ante determinado tipo de noticias o de afirmaciones y poder tener un criterio sobre una cuestión que no es sencilla y que sin embargo sigue generando pues cada poco un determinado tipo de controversia social, de discusión, y es bueno pues que lo que les digo, que tengamos el criterio adecuado, y este es un poco el objeto de los seminarios que hacemos y este es el objeto del libro que hoy les presentamos. De momento yo creo con eso suficiente. Gracias. Buenas tardes. El debate al que nos convocó la Fundación Buesa y el Instituto Valentín de Foronda en la universidad, un poco sobre las víctimas, la situación de las víctimas, de los presos del terrorismo. En este caso, el debate relativo a la falta de justicia de un número significativo de víctimas se inicia coincidiendo con el final del propio terrorismo de ETA. Es decir, es una cuestión que se suscita en 2011. ¿Sí? A raíz de la publicación el año anterior del libro de Vidas Rotas, se toma conciencia de que hay un montón de casos que no se han resuelto, en los que no ha habido juicio, que no ha sido nadie condenado. En algunos, en la mayoría, no ha habido juicios, en algunos ha habido juicio, pero no ha habido pruebas suficientes para condenar a los acusados, ¿no? Entonces, que hay una cantidad significativa. A partir de eso, bajo el liderazgo de la Fundación Víctimas del Terrorismo, se empieza a preparar un primer estudio, se contrasta, se acude a la Fiscalía y a la Audiencia Nacional para decir: tenemos estos datos, ¿qué nos pueden decir? Y entonces la Audiencia Nacional rebusca algunos para los sumarios para ver la situación de esas causas que se estaban denunciando, en las que no había habido juicio, o al menos en las que no había habido condenados, para ver cuál era la situación legal. Y algunas causas ni siquiera aparecen. Entonces es cuando se descubre, entre otras cosas, que hablando de los atentados posteriores a la amnistía, los previos a la amnistía son cuenta aparte. Se descubre pues que hay algunos casos en los que los sumarios por el las diligencias abiertas por un atentado las inicia, como es lógico, el juzgado más próximo, al lugar que corresponde al partido judicial del sitio donde se ha cometido el asesinato, pero luego no lo envía a la Audiencia Nacional, como estaba obligado, porque a raíz de la creación de los juzgados centrales de instrucción, ¿no? Se queda en el juzgado que sea, en Guernica, en Tolosa, en Pamplona, en el juzgado de San Sebastián, y ahí la causa muere, porque ni ese juzgado investiga, ni la policía sabe dónde ha ido a parar esas diligencias. Se van descubriendo situaciones de esas y se van descubriendo algunas de las causas por las que no ha habido juicios, ¿no? A raíz de la toma de conciencia colectiva de esa situación, que antes no existía, antes de 2011, cada familia podía saber que su caso no había habido ningún culpable, pero no se sabía el alcance que tenía. Se ve que hay aproximadamente un 40% de los crímenes de ETA que no tienen culpable sentenciado. Cuando se miran las fechas de esos crímenes, se ve que la mayor parte corresponden a los años de plomo, es decir, unos años en los que la investigación es extremadamente difícil. Son los años que recordarán
los que tengan alguna edad, los más jóvenes no, como para sacar una patrulla uniformada a la calle tenía que salir por delante otra patrulla no uniformada para ver si había alguna amenaza de la segunda patrulla, con lo cual eso exigía duplicar los efectivos para hacer tareas que en circunstancias normales se hubieran hecho con la mitad del personal y no destinarlos a otras labores más como la investigación, por ejemplo, ¿no? Es decir, años en los que no hay colaboración ciudadana, nadie ve nada, los señores a los que les secuestran para robar el coche se pasan una hora con un señor que no está encapuchado a su lado y luego es incapaz de hacer una identificación cuando lo llevan a la comisaría, no recuerda nada. Es decir, o cosas incluso más peregrinas todavía, secuestran a un señor para robarle el coche, para cometer un atentado, le dice, antes de las 9 no denuncies, y el señor se va a la piscina a hacer tiempo para que den las 9, y cuando dan las 9 va al cuartel de la Guardia Civil a denunciar que le han robado el coche y ya han matado a la víctima en el pueblo de al lado. O que se van con el secuestrado en tren de un sitio para otro para hacer tiempo, o que se llevan al secuestrado mientras están esperando a la víctima a tomar copas a un bar, son todos casos reales. Es decir, hay una falta de colaboración ciudadana que no facilita la tarea de investigación. Luego están los medios, es decir, están los medios disponibles a disposición de las fuerzas de seguridad. Yo creo que hasta la elaboración del plan CEN, al que se demoniza en la prensa nacionalista, sobre todo en la prensa Abertzale y en los medios, hasta entonces no hay un plan sistemático de inversiones, de dotación de equipos, de refuerzos de los sistemas de seguridad, de las comisarías, de los cuarteles, de los medios de investigación. Es decir, el Estado tarda mucho en responder. Bueno, hay muchas cosas, luego hablamos de esas. Pero bueno, todo esto es desde hace poco más de 10 años, a partir de 2011, justo coincidiendo con el final de ETA, son dos fenómenos paralelos, el final de ETA y la toma de conciencia de que hay muchos casos sin resolver. Y en las víctimas existe la preocupación de que ahora que ETA lo ha dejado, se va a hacer la vista gorda, porque es la misma impresión que existía en el año 98 y que da lugar a la aparición de Covite. En el año 98 la tregua, aquella tregua que generó muchas expectativas, que era una tregua que resultado de un pacto entre nacionalistas, aunque eso no se supo hasta varios meses más tarde, y hay la conciencia en las víctimas de que ahora van a querer pasar página, por la paz un Ave María y no va a haber justicia, ¿no? Y en el País Vasco, en el año 98, nace Covite en parte como respuesta a ese sentimiento de las víctimas. Y en el año 2011 nace la preocupación porque no vaya a haber justicia por los casos pendientes. Bueno, la Audiencia Nacional presenta unos informes, las instituciones responden, los cuerpos policiales ponen en marcha planes específicos para investigar esos casos pendientes. Es decir, la Guardia Civil pone en marcha el plan Damocles, la Policía Nacional por su parte también pone en marcha otro proyecto para investigar sobre esos casos que se han quedado ahí y sobre los que se piensa que se puede dar alguna luz, ¿no? Se pone en marcha en esas fechas también. Es decir, no es que haya un desinterés. Lo que pasa es que lo mencionaba Antonio ahora, hay que tomar conciencia de que muchos casos ya habían prescrito entonces y siguen, y claro, por supuesto, siguen prescritos hoy. Y esos no hay forma de volver a examinarlos. Se puede hacer una investigación histórica en torno a un atentado, si se quiere, pero no una investigación judicial cuando ya está declarada la prescripción. Y hay muchos que ya han prescrito. Y para tratar de solventar esa falta de justicia, que es una preocupación muy legítima de las víctimas, se empiezan a adoptar por iniciativas particulares de las propias víctimas, de sus asociaciones representativas, iniciativas judiciales, algunas de las cuales ha mencionado Antonio, ¿no? Que lo que quieren es ver si es posible rescatar de la prescripción aplicando conceptos a los que antes no se había recurrido. Por ejemplo, se presentan querellas por genocidio. Esas las paran de inmediato los jueces porque no tienen ninguna viabilidad jurídica. Presentan querellas por delitos de lesa humanidad y se pretende y ahí sobre este delito en concreto, en la Audiencia Nacional, que es en el ámbito en el que está, porque no ha ido a
porque todavía no ha pasado a instancias superiores, ahí hay dos tipos de resoluciones en los jueces de la Audiencia Nacional. Unos que dicen un delito de terrorismo no será nunca un delito de lesa humanidad, por lo tanto eso es inviable, y otros que dicen, bueno, puede ser un delito de lesa humanidad. Ahora bien, los que dicen esto último lo que hacen es acotar el ámbito de aplicación de ese delito. Es decir, no es como pretenden los denunciantes desde que se aplique desde los años 70, con lo cual no habría prescripción del delito. Es decir, lo que dicen es, pero el delito de lesa humanidad se introdujo por una reforma legal del Código Penal de noviembre de 2003 y se estableció que entraba en vigor el 1 de octubre de 2004, con lo cual solo es aplicable a partir de esa fecha. Y a partir de esa fecha en que se cometen 11 asesinatos, de los cuales 9 están condenados los autores. Los jueces que sí ven que podría ser delito de lesa humanidad acotan la fecha, pero no antes de su introducción en la legislación nacional. Porque una de las argumentaciones que en este debate se está utilizando es, bueno, vamos a hacer una aplicación directa del derecho internacional en lo relativo al delito de lesa humanidad. Y eso ya lo tiene establecido la jurisprudencia del Supremo, que no es viable, que no es constitucional, que las normas internacionales se aplican a partir del momento en que son introducidas en la legislación nacional. Y los intentos de aplicación directa, que es lo que hace, por ejemplo, el juez Baltasar Garzón en la causa sobre el franquismo, que luego el Tribunal Supremo anula y establece con claridad esta jurisprudencia, es que no es aplicable ese delito sino desde el 1 de octubre de 2004. Se pretende también ignorar la ley de amnistía del 77 que mencionaba Antonio. Es que estas dos propuestas están incluidas erróneamente en el informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Es que no tienen encaje con la Constitución. Es que un juez no puede ignorar una ley que ha aprobado el Parlamento, como es la ley de amnistía. Por mucho que al juez no le guste o que a una parte de la sociedad pues le parezca inoportuna, que es justamente lo que se ha tratado de hacer con algunas de las denuncias del franquismo, ¿no? Que se ignore la ley de amnistía, que se ha recurrido a la jurisdicción argentina, pues que bien, que es muy vistoso, pero es un gasto, pero va a ser un gasto de dinero que no va a llegar a ninguna resolución judicial para sortear la legislación española. Más recorrido judicial están teniendo aquellas otras iniciativas encaminadas a procesar a los dirigentes de ETA que mandaban en la organización terrorista cuando se cometieron algunos asesinatos, ¿no? Bueno, eso está teniendo recorrido en fase de instrucción. Hay unas cuantas causas en las que se está tomando declaración a unos cuantos dirigentes. Bueno, ¿cómo termina? ¿Eso al final dará lugar a una posible condena? Bueno, eso es lo que está por ver. De momento tiene ese recorrido en fase de instrucción. Hay dirigentes de ETA condenados, y el sumario del asesinato de Fernando Buesa y Jorge Díaz Elorza es uno de ellos, condenados por haber dado las órdenes para cometer ese atentado, pero en estos casos se estableció una línea probatoria clara entre la orden del jefe y la ejecución de la orden. Y eso permitió que, además de condenar a los autores materiales, se condenara al inductor, al que lo mandó. Hay 2 o 3 casos, hay incluso algún caso más curioso todavía, que están condenados los jefes que dieron la orden, pero están absueltos los que cometieron el delito. Es decir, el caso del profesor Broseta. Los autores materiales están absueltos, se les juzgó y se les absolvió, con lo cual los presuntos autores materiales, pero los jefes que dieron la orden están condenados, porque se les pilló unos determinados papeles que llevó al tribunal a sostener que quedaba probada que era su responsabilidad suya que se hubiera cometido ese atentado. Y bueno, esa de momento tiene recorrido, veremos hasta dónde llega. El tema de la lesa humanidad, hay un detalle que tiene todas las posibilidades de que lo bloquee, de que va a bloquear, que es se está acusando por ese delito también a los dirigentes de ETA, no se está acusando a los ejecutores de los autores. Y el sumario que iba más avanzado, que se cerró con, creo que eran 5 dirigentes de ETA, el primer sumario en el que se les procesó por delito de lesa humanidad,
el juez pidió la extradición de Josu Tener a Francia por ese delito y los tribunales franceses dijeron que no, que el terrorismo, la legislación francesa no es un delito de lesa humanidad y por tanto no podían dar la autorización para que se juzgue a este hombre en España. Si ese criterio de los tribunales franceses se mantiene, después de eso no se ha vuelto a pedir ningún otro caso de lesa humanidad a Francia. Yo creo que los jueces o el juzgado que llevaba ese caso ha visto, porque todos los otros todos los dirigentes de ETA están entregados por Francia, no es que hayan sido detenidos aquí, están extraditados, con lo cual para juzgarlos por nuevos delitos hay que ir solicitando autorizaciones a los tribunales franceses. Y se han visto que los tribunales franceses han establecido que no van a dar por lesa humanidad, no han seguido las peticiones de extradición a los otros que estaban procesados en la misma causa, porque ya ven la respuesta que van a tener, con lo cual eso ha quedado ahí bloqueado y pende como una amenaza para las otras causas que se están tramitando con la misma acusación. ¿Cuáles son las causas, a mi juicio? Bueno, un dato que antes ha mencionado Antonio también, que España, y eso sí que recoge el informe del Parlamento Europeo, aunque ha pasado sin pena ni gloria, ¿no? Es decir, nos hemos quedado con otros ruidos, que España es el Estado que ha hecho justicia en mayor número de casos de asesinatos terroristas. Es decir, vale, si tenemos un 40% aproximadamente que no, pero eso supone que un 60% de asesinatos terroristas se han condenado a los autores. A lo mejor no a todos, a lo mejor a algunos. Bien, de acuerdo. Pero en un 60% hay condenas. Eso lo comparas con Irlanda del Norte y ganamos por goleada, que es un 90% de casos de crímenes sin resolver en Irlanda del Norte. Lo comparas con los casos de Córcega o con el caso de la mafia italiana, que bueno, es crimen organizado, no es terrorismo, pero tiene algunos mecanismos muy parecidos de funcionamiento, de actuación, de intimidación social, de tal, y también están, en el caso de la mafia italiana creo que eran alrededor de un 80%, es decir, que tampoco hemos sido tan malos. No obstante, tenemos una deuda con esas víctimas y se está trabajando. ¿Por qué hemos llegado a esa situación? Por el contexto de los años de plomo que mencionaba antes, por la ofensiva terrorista desatada, por la extensión, por la gran cantidad de grupos terroristas. Es que miras a asesinatos pendientes en la margen izquierda, en 3 o 4 pueblos de la margen izquierda, y ves los comandos que estaban actuando al mismo tiempo en Baracaldo, Santurce y Portugalete, y dices, ¿cómo? Es que era una locura. Igual había 4 comandos simultáneamente, más los liberados que se metían. Es decir, una densidad de terroristas por metro cuadrado increíble en esa época. Una sociedad que no ayudaba nada, unos cuerpos policiales que tenían que estar a la defensiva para protegerse a sí mismos, a sus instalaciones, porque estaban siendo acosados y perseguidos con saña, sin medios técnicos, materiales suficientes, y también, bueno, adaptándose al nuevo desafío que suponía el terrorismo, ¿no? La falta de cooperación internacional. O sea, durante muchos años, por centrarnos en Francia, que luego es un factor positivo en el final para la derrota de ETA, pero las primeras extradiciones que se piden a Francia son del año 74. Son una serie de acusados que están relacionados supuestamente, que se piden por supuesta relación con el atentado contra el almirante Carrero. En el año 74, por supuesto, Francia dice todas que no, pero es que Francia no da las primeras extradiciones hasta creo que es noviembre del año 84, o sea, 8 años después de las primeras elecciones democráticas, 7 años después de la aprobación de la ley de amnistía, 7 años después de la aprobación de la Constitución, 4 años después de la aprobación del Estatuto de Autonomía, es cuando da tímidamente las 3 primeras extradiciones en el año 84. Tardan 10 años desde que se pide por primera vez y luego se paralizan y se vuelven a reanudar en el año 87. Es decir, es verdad que a partir del año 86 se utiliza, las autoridades francesas utilizan otro mecanismo más expeditivo, que es la entrega directa de miembros de ETA, sin ni proceso de extradición ni nada. Luego,
Bien, digamos que las extradiciones se normalizan a partir del año 87, pero a menudo unas cuantas de ellas no se... Bueno, una anécdota, es que se la he encontrado esta tarde mirando unos papeles. En el año 84 las autoridades francesas niegan la extradición de un miembro de los comandos autónomos que para esas fechas estaba acusado de 7 asesinatos y lo ponen en libertad. Y después de quedar en libertad comete otros 9 asesinatos más. Es decir, que no son los que impidan que haya justicia al negar las extradiciones de miembros de ETA, es que algunos de ellos después siguen una carrera criminal muy potente que se podía haber atajado a raíz de la detención en Francia. Ya de Venezuela ni hablamos, ¿no? Venezuela entregó a 3 etarras en el año 2002, pero fue justo después de que Hugo Chávez tuviera un golpe de Estado que falló, pero que estuvo unas horas detenido, y no se sabe por qué salió del golpe de Estado trastornado y metió 3 etarras en un avión. Luego los indemnizó, les dio la nacionalidad a un montón de etarras que estaban allá para compensar aquello que había hecho. Pero es que ni antes, no solo lo de Venezuela no es propio del régimen bolivariano de Hugo Chávez y sus sucesores, es anterior. Ni los socialdemócratas de ADECO ni la democracia cristiana de COPEI tuvieron intención nunca de entregar a un etarra solicitado por las autoridades españolas. La comunidad vasca en Venezuela, una comunidad de prestigio social, bien asentada, con influencias, nacionalista, descendiente de los huidos después de la guerra, de los exiliados después de la guerra, tenía sus influencias y ninguno dio la extradición de un miembro de ETA de Venezuela. Y México a partir del 95 ya empieza a hacer entregas. Eso es, bueno. Luego, otras causas, bueno, casos de prescripción evitables, que se podían haber evitado. ¿Por qué? Porque son aquellos casos en los que hay un procesado, o hay un sospechoso que está identificado, pero que está fuera del alcance de la justicia española. Está en México, está en Venezuela, está en Cabo Verde, en donde sea, pero está ahí. Y se sabe dónde está, pero no está al alcance de la justicia española porque esos países no quieren entregarlo. Bueno, pues si no se hace nada durante el tiempo, lo que pasa es que al pasar los años prescribe y luego vuelven, una vez que se han asegurado la prescripción, vuelven. Se podían haber hecho cosas para evitar, se podían haber hecho actuaciones interruptivas de esa prescripción, y de hecho hay algún caso que evidencia que sí, pero es un caso que curiosamente la acción interruptiva de la prescripción la provoca el etarra por ir a pedir el pasaporte al Consulado Español de México. Se presenta a pedir el pasaporte, con las exteriores informa a la policía se lo comunica al juez y el juez decide hacer una diligencia de reconocimiento fotográfico de un testigo, a ver si reconocía a ese señor. El testigo, que es otro miembro de ETA que ya había cumplido condena, dice que no reconoce, vale, no importa, porque esa acción interrumpe la prescripción. Y ese señor se le detiene 27 años después de haber cometido el asesinato. Las autoridades de México lo entregan a España y lo condenan 27 años después, porque una actuación judicial, una diligencia judicial provocada por el propio etarra ha interrumpido la prescripción. Si eso que se hizo de forma no buscada, digamos, como las faltas en el fútbol, no se podía haber hecho de forma intencionada en otras causas en las que había etarras procesados, es la pregunta. Luego también hay actuaciones de cierta falta de coordinación interna entre los tribunales, entre los juzgados que están investigando asesinatos. Es decir, a veces, yo he visto alguna sentencia que reconoce esta situación, es decir, hay un juzgado que está investigando un asesinato, otro juzgado que está investigando la detención de los autores de esos asesinatos y no hay un intercambio de información, del segundo caso no se pasan los testimonios al primer juzgado de unos tíos que han reconocido. Luego estará el valor que se le dé a las declaraciones policiales, eso es un debate posterior, pero no hay intercambio de información. Hay aquí 3 guardias civiles asesinados en el Burgo y hay una comisión rogatoria de un juzgado a Francia que pide la documentación intervenida a Santipotros, donde están las confesiones manuscritas de los autores que han hecho ese asesinato.
Y el juzgado que instruye el triple asesinato de los guardias no tiene información de que el juzgado de al lado tiene las cantadas que han hecho los autores. No ha habido, a veces no hay siquiera comunicación en el mismo juzgado. Es decir, el asesinato del vendedor de una tienda de bicicletas, Adrián Olaciregui, en San Sebastián, cometido un día, 10 días después un segundo atentado, matan a un funcionario de prisiones, al psicólogo de Martutene, y se hace con la misma pistola que 10 días antes había asesinado al vendedor de bicicletas. Y esa relación entre el arma que ha cometido, es que se ha detenido al autor. Es decir, cuando comete el segundo atentado hay unos policías nacionales que están allá cerca y salen en persecución del que ha cometido el asesino y lo detienen con la pistola en la mano. Y en 24 horas se sabe que esa pistola es también la que mató 10 días antes. Y resulta que los dos casos los lleva el mismo juzgado. Y esa información no llega a la causa que tiene que tramita el primer asesinato hasta 15 años después, porque una acusación particular la aporta. Es decir, ¿qué ha pasado ahí? Para que en el mismo juzgado dos causas con 10 días de diferencia, no es que sean 10 años, que ya nadie se acuerda del primer sumario, no, en caliente. Bueno, pues eso. Bueno, luego también hay otras cuestiones que nada tienen que ver con la voluntad ni de jueces ni de policías. A veces son cuestiones técnicas, ¿no? El desarrollo de las técnicas de investigación científicas, de policía científica. Un papelito, un envoltorio de un caramelo cogido en el coche en el que huyen los autores del asesinato de los dos ertzainas de Beasain, 20 años después, con un análisis de ADN, permite identificar quién era el tío que se comió el caramelo y que presuntamente intervino en el asesinato de los dos ertzainas. ¿Por qué? Porque ha habido un desarrollo tecnológico en el ámbito de la policía científica que ha aportado medios para hacer cosas que antes no se podían hacer. Es decir, eso pasa con este asesinato del 2001, me parece que es, o del 2000, pero con el asesinato de José Ignacio Ustaran en Vitoria, que uno de los autores queda herido y que hay un rastro de sangre, y sin embargo ese rastro de sangre de uno de los autores materiales del año 80 no permitió averiguar más que el grupo sanguíneo del etarra herido. O sea, no una huella genética. Es decir, bueno, hay casos singulares, ¿no? de casos espectaculares que ha permitido el desarrollo de estas técnicas de policía científica. El sospechoso que se va y se toma una cerveza en un bar de Guecho está seguido por un ertzaina que coge la copa en la que se tomó la cerveza y se la lleva antes de que la toque nadie, la lleva al laboratorio, se analiza el ADN del señor y le caen 700 años por media docena de atentados a partir de una copa que le han cogido en el bar. Es decir, eso son virguerías técnicas que están disponibles en fechas recientes, pero no estaban disponibles en los años 80, a finales de los 70, cuando se producen todo este tipo de casos sin resolver. Entonces, bueno, en resumen, hay causas en las que todavía se puede seguir trabajando, igual hay suerte. Bueno, la documentación francesa que vino en 2018 ha dado pie a una docena de sentencias condenatorias. Bueno, y yo creo que esa documentación todavía contiene potencial para más sentencias condenatorias. Bien, ahí hay posibilidades todavía abiertas, hay trabajo que se está haciendo en el ámbito policial, en el ámbito judicial, pero por desgracia hay que asumir que hay una serie de causas en las que jamás se sabrá quiénes cometieron los atentados, en las que ni siquiera hay sospechosos. No es que podamos decir, pues pudo ser el comando tal que estaba formado por estas personas, pero no se han podido juzgar. Ni siquiera hay sospechosos de muchos, yo creo que la mayor parte de los atentados que están sin resolver. Bueno, y no me enrollo más, que creo que me he pasado. Pues hola, muy buenas tardes a todos. La verdad es que en un caso así tendría que empezar dándole las gracias a Eduardo por invitarme, pero no sé si lo voy a hacer, porque creo que más bien me ha hecho una faena, más que un favor,
porque viene aquí, me sienta con estos dos eruditos, dos de las 4 o 5 personas seguramente que más saben sobre estas cuestiones en España, y yo qué voy a decir. Yo soy un periodista que intenta contar las cosas evitando esas cuestiones que ha criticado Antonio hace un rato. Desde un periódico pequeño como Crónica Vasca hacemos lo que podemos, pero es muy difícil decir algo que pueda al menos hacer sombra a ellos dos, gente de los que yo he leído tantos libros y tantos artículos y de los que tanto he aprendido. Además es una faena doble, porque claro, por la naturaleza del libro, que como bien decía Antonio, pues conviven miradas, pero tiene cosas muy técnicas, pues convendría más hablar desde un punto de vista como más académico, más intelectual, o si se quiere, ir más a lo estructural y no tanto a lo coyuntural. Pero claro, ocurre que acaban de ocurrir unas elecciones, sí, son coyunturales, pero que son muy relevantes aquí en Euskadi, y la verdad que a mí lo que me sale es el periodista, ¿no?, de empezar a hacer preguntas sobre las elecciones ya como un loco, pero bueno, a las preguntas vamos en un momento. Voy a tratar de ser breve diciendo algo. Y es que estos días, cuando leía el libro, digo, bueno, pues yo qué digo allí, teniendo en cuenta que tengo a estos dos, como digo, gigantes a mi lado. Pues y me acordé que precisamente hace un año, cuando presentaban el libro de Transterrados en esta misma sala, yo levantaba allí atrás la mano porque quería decir algo, y también Eduardo, tercera faena, no me daba la palabra, quería decir algo, pero que creo que lo voy a decir hoy porque entronca un poco con lo que cuenta este libro, sobre todo con algunos capítulos. Como digo, es un libro, ha dicho Antonio, ya lo ha dicho bien, muy amplio, donde hay miradas diversas, algunas más emocionales o políticas, las que quizá me he centrado yo, otras más técnicas o más jurídicas, por decirlo así, como por ejemplo el capítulo fantástico de Jaime Tapia u otros, ¿no? Entonces, lo que quería decir es que, o contar, es que yo hace aproximadamente, bueno, pues 12, 13 años, cuando vivía en Madrid, conocí a una víctima de ETA, de esas personas que te iluminan en la vida, ¿no? Nieves Baglietto, Edurne, como a ella le gustaba que le llamaran. La historia es conocida. ETA mató a su hermano porque era de UCD, en el año 80, concretamente. Además, le mató un niño, una persona que cuando era niño él le había salvado la vida en un accidente. La historia es bastante conocida, como digo. No todo el mundo sabe también que Nieves, la que fue mi amiga, abandonó el Euskadi porque ella también estaba en UCD y ETA también la quería matar. Se fue a vivir a Madrid y ya nunca regresó. Y yo la conocí porque fui a hacerle una entrevista, a hablar para el periódico en que trabajaba entonces sobre el cese de los atentados definitivos por parte de ETA, a ver cómo ella veía aquello. Y entonces se generó una amistad muy, muy curiosa. Yo tenía 30 años, ella 80, os podéis imaginar. Pero hablábamos mucho, pues, de lo divino, de lo humano y sobre todo de todo este fenómeno, ¿no? Y ella siempre, por cierto, falleció hace 5 años y yo no puedo hacer otra cosa que añorarla, me decía que no me viniera a vivir aquí, porque yo le contaba que me iba a venir a vivir aquí. Me decía que no vayas a Euskadi porque las cosas allí siempre serán igual. No se creía lo del cese de los atentados de ETA. Habrá otra vez crímenes, habrá siempre violencia, el nacionalismo es como es, no creas en... Bueno, evidentemente ella era más pesimista, más descreída por lo que había vivido, ¿no? Creo que se equivocaba en parte. En otra parte quizá también acertaba. El caso es que ella y yo hablábamos mucho sobre una de las cosas sobre las que gira este libro, que es la impunidad, ¿no? Ella insistía en que nunca habría justicia del todo, porque nunca se conocería a todos los culpables, porque nunca se juzgaría a todos los responsables que habían ordenado atentados. Ella decía que nunca habría una condena, digamos, social, colectiva al terrorismo, porque precisamente había habido tantas personas que apoyaron o incluso perpetraron el terrorismo en esta tierra. Como digo, quizá algunas cosas acertaba y en otras no, pero quería recordarla porque su caso es el de tanta gente que se fue de aquí, como recordabais en el libro de hace un año, y que ya no pudo volver, o no quiso o no supo. Y digo esto porque leyendo este libro he conectado mucho cuando he llegado al capítulo de Maite Pagaza, que por momentos cuando lo leía era como si estuviera con Nieves hablando, era otra vez una conexión pensando en la impunidad desde un punto de vista de qué está pasando en la sociedad con esa expresión de la deslegitimación del terrorismo que tanto insiste el Instituto Valentín de Foronda, que tanto insiste la Fundación Buesa, que tanto insiste Covite o el Centro Memorial, y que a veces en la calle, en el día a día, no vemos esa deslegitimación, sino más bien la legitimación del terrorismo. Y quería decir, porque creo que en esta vida cuando hay alguien que dice mejor lo que tú mismo quieres decir, pues lo que hay que hacer es citarle, ¿no? Entonces Maite Pagaza, en un momento del libro, dice esto que os voy a pasar a leer.
dice así: es la sociedad la que debe indicar su disconformidad hacia la legitimación parcial o total del terror y del acoso que hemos sufrido de forma gigantesca y monstruosa. Y eso no puede hacerse sin los líderes sociales y culturales. No hay 100 escritores vascos pidiendo que los que saben dónde están los cuerpos de los asesinados desaparecidos por ETA lo hagan saber. No hay 100 deportistas, escritores y cocineros vascos pidiendo colaboración para dar verdad a los asesinatos sin resolver. No hay manifestaciones pidiendo que no se enaltezca el pasado de asesinos múltiples de sus vecinos. Sigue pendiente la deslegitimación y la condena sin letra pequeña del mundo heredero de ETA. Hay casi 400 asesinatos de ETA impunes, pero cada vez resulta más incómodo decirlo, porque de forma bastante hostil podemos escuchar que es una cosa del pasado. Un pasado muy selectivo desde el punto de vista de la memoria democrática por parte del poder político. Y dice un poco más adelante: la insensibilización parcial o la sublimación simbólica la utilizan las sociedades para tirar hacia adelante con las catástrofes personales o sociales. Pero si la insensibilidad y la sublimación permiten la estrategia de la mentira, la impunidad y el blanqueamiento de los asesinos, un auténtico cierre en falso, estaremos haciendo la peor contribución posible a este momento postterrorista y colocando las peores bases para un futuro democrático de verdad. Y yo me acuerdo mucho que en este postterrorismo, yo conocí a Nieves, a la que antes citaba, justo cuando cuando acabaron los atentados, pero continúa ese postterrorismo largo desde entonces. Yo creo que en el postterrorismo hay cosas que no se están haciendo tan bien como debieran, aunque haya organizaciones de la sociedad civil, como las antes citadas aquí presentes, que sí que estén trabajando, creo yo, en la buena dirección. Este es un libro, Justicia, Verdad y Convivencia, del que ahora pasaremos a hacer algunas preguntas, pero es un libro justo. Es un libro justo, entre otras cosas, porque es plural. Aparte de necesario, pero es plural porque conviven diferentes miradas. Y es una de esas cosas, esta presentación, la escritura de este libro, esos seminarios, que frente a lo que algunos creemos que falta política pública de memoria y faltan muchas cosas por hacer, pues este libro, estas presentaciones, son las cosas que hay que seguir haciendo. Y creo que, para terminar ya, nunca estaremos lo suficientemente agradecidos a la Fundación Buesa, al Instituto Valentín de Foronda, al Centro Memorial, por todo lo que hacen, porque gracias a ellos seguimos aprendiendo y reflexionando. Y sigo pensando con Nieves, con Maite Pagaza y con tantos otros y otros, que gracias a estas organizaciones, gracias a estos libros, gracias a estos trabajos, podemos al menos intentando buscar la verdad y la justicia que merecen todas las víctimas del terrorismo. Así que muchas gracias para todos, en especial para Eduardo, al que al principio no quería darle las gracias. Y dicho eso, pues vamos a hacer algunas preguntas, si os parece. Yo creo que este libro, entre otras cosas, habla mucho del silencio. En el prólogo, y lo ha citado aquí también, citan el famoso y magnífico libro irlandés No digas nada, sobre el caso irlandés, como digo. Hace poco conocíamos que se supone que por primera vez, aunque eso Florencio lo sabrá mejor, algunos expresos o presos de ETA habían delatado a jefes de la banda. Y yo también recuerdo, por ejemplo, una novela de John Sistiaga reciente, el verano pasado la leía, Purgatorio, que hablaba de eso, ¿no? De un caso concreto de un etarra que por fin se arrepiente y empieza a contactar con la víctima, a contarle lo que hicieron con la víctima, ¿no? ¿Por qué lo hicieron? Y mi pregunta para ellos es: ¿por qué ese silencio? ¿Creéis que pesa más el temor al entorno, en este caso a Berchale, que es el miedo directamente a ser juzgados y acabar en la cárcel, o es que nadie se arrepiente de lo que hizo? ¿Por qué tanto silencio para contar tantos crímenes sin resolver? ¿Qué habría que hacer? Hombre, intuyo que de las dos cosas habrá un poco, ¿no? Es decir, este es un terrorismo que ha durado 40 y tantos años, casi 50, ¿no? Y que, a diferencia de otros terrorismos, ha tenido comunidad en torno. El terrorismo de carácter etnonacionalista es una de sus diferencias fundamentales. ¿Cuál era la oleada de Rapoport? La tercera es esta, ¿verdad? En la tercera oleada de terrorismo de Rapoport conviven el nacionalismo revolucionario que alienta a organizaciones como el IRA o como ETA, con otro tipo de terrorismos estrictamente ultraizquierdista que pueden ir, bueno, pues desde los del Garsarin en Japón, ¿no?, hasta las Brigadas Rojas o similar, ¿no? Las Brigadas Rojas tenían su entorno, evidentemente, incluso tenían en determinados momentos más gente armada circulando por las calles que las que pudo tener ETA en alguna situación, pero no tenían una comunidad de entorno consistente. Y entonces las comunidades de entorno, que es algo, por ejemplo, que también tienen los grupos yihadistas,
círculos concéntricos más o menos importantes, lo que permiten es que haya un respaldo social. Por lo tanto, las posibilidades de manifestar el arrepentimiento de una manera pública, y ya no hablemos de delación o de colaboraciones con las autoridades o con la justicia, pues son terriblemente complicadas por la coacción que se establece. Antes Florencio lo señalaba como en los años 80, pero todavía en los 90 nadie decía nada, ¿no? Porque nadie había visto absolutamente nada, como si se tratara de la mafia calabresa, ¿no? Recuerdo, no hace mucho tiempo vi una especie de biopic sobre cómo había funcionado la mafia en Sicilia y Calabria, y decías, pues es que es la misma historia. Es decir, bueno, entonces, claro, en este caso no es comunidad de entorno, sino una comunidad de coacción, ¿eh? Pero eso evita las más de las veces esas manifestaciones. Y luego es evidente, hay un porcentaje muy alto de miembros de ETA, encarcelados o no, o excarcelados ya, que han cumplido, que siguen reivindicando todo lo que hicieron, ¿no? Este es uno de los problemas principales a los que nos enfrentamos en la etapa o en el tiempo postterrorista, ¿no? La elección estratégica que en su momento hace ETA por la violencia, por circunstancias diversas, las ha explicado algunas de ellas Florencio, las deja a un lado. El terrorismo, la violencia con objetivos políticos queda a un lado, pero los lugares comunes, ese acierto de Gaizka Fernández Soldevilla, los mitos que matan, siguen estando encima de la mesa, y no son patrimonio exclusivo de aquellos partidarios de los criminales en su día, sino que están profundamente penetrados y compartidos en el conjunto, primero de la comunidad vasca, y luego por extensión, en la medida que se han hecho hegemónicos, en el conjunto de la sociedad vasca. La teoría de los dos bandos, la teoría de Euskadi como la víctima perfecta, los agravios a este país por sus vecinos desde tiempo inmemorial, o tonterías por el estilo, que en determinados momentos pues, pueden generar una visión agónica de la existencia, como ocurrió en 1959 y en los años siguientes, y unos tipos deciden pues, dedicarse a esto. Evidentemente, si no desmontas esos mitos que pueden servir para matar, pues las posibilidades de que a uno se les ocurra en un momento dado acudir a lo que hemos conocido, siempre que haya una ventana de oportunidad para ello, porque esto es muy difícil, esta segunda cuestión, pues siempre la tendremos sobre la mesa, y esto es lo realmente preocupante, hasta qué punto las políticas de memoria que llevamos a cabo, las políticas de memoria pública, son capaces de desactivar ese elemento, no solo de hacer un recordatorio a las víctimas, que es un asunto muy, muy importante y esencial, sino también de desactivar esos mitos. Y es muy difícil desactivarlo en la medida que forman parte del tuétano del pensamiento y de la sensibilidad de la comunidad hegemónica en este país, que sigue siendo la comunidad nacionalista. Entonces, claro, esto es un problemón. No me extraña que la señora Baglietto se muriera en Madrid. En ese sentido, si lo miras de una manera un tanto dramática, pues te quedas donde estás, ¿no? Pero bueno, vivimos donde vivimos, tampoco hay que volverse más loco, ¿no? Mencionabas otros casos de miembros de organización terrorista que hayan podido colaborar. La verdad es que se cuentan con los dedos de una mano, al menos los que se haya oficializado. Es decir, otra cosa es algunos que no se han hecho públicos, no se ha ido al juzgado para contarlo, pero habría un par de antecedentes. Un miembro de los comandos autónomos anticapitalistas que fue detenido por la Guardia Civil en el año 83 y que empezó a colaborar con la Guardia Civil y contó todo lo que supo, todo lo que sabía, vamos, con todo detalle. El caso más significativo es el de Suárez Gamboa, que es probablemente el único miembro de ETA que, estando en libertad, porque estaba en la República Dominicana, se cogió el avión, se vino a Madrid y declaró ante el juez todo lo que sabía, ¿no? Pero de eso se cuentan con los dedos de una mano, ya digo, salvo aquellos otros que hayan colaborado con las fuerzas de seguridad, y evidentemente eso no se ha hecho constar judicialmente. ¿Por qué? Pues muchos de ellos porque están orgullosos de lo que hicieron, o sea, y no quieren, en su mentalidad, de contar quién hizo un atentado sería delatar a un compañero, delatarse a sí mismo. Curiosamente, probablemente unos cuantos que podrían contar
su implicación es personal en atentados y no les supondría un solo día más de condena porque han cumplido el máximo que podían cumplir, lo podían hacer y no tendría consecuencias penales adicionales, ¿no? Pero no lo hacen ni siquiera en todo ese grupo de disidentes que ha habido. Es decir, bueno, supongo que no debe ser fácil personalmente reconocer algunas cosas que has hecho en tu historia. Eso ya sin entrar en la dimensión política de que sería expulsado de la comunidad de simpatizantes o de seguidores de ETA, sería socialmente proscrito. No sé si Eduardo quiere decir algo, pero quisiera saber, pensando también en la convivencia que mencionaba Antonio y que va en el título del libro, ¿no? La convivencia, las dificultades para la convivencia, pues directamente, ¿qué pensáis o qué os sugiere que una coalición o liderada por un partido que todavía no ha hecho una condena firme del terrorismo logre los resultados que logró hace 2 días en Euskadi? ¿Es la normalidad que algunos pregonan o es la anomalía que otros dicen que es? Pues Antonio escribía de ello hoy, o sea que... Es lo que pasa en estas situaciones, ¿no? Que no nos ha pasado a nosotros solos, sino que pues recordemos que el Sinn Féin es el partido más votado en Irlanda, donde no tuvieron esta situación, por fortuna, pero sí en Irlanda del Norte, ¿no? Y todavía con muchos más votos que los que comparativamente que los que tienen aquí la herencia política de ETA, ¿no? Bueno, esto formaba parte de lo previsto. Otra cosa es que yo en el artículo de esta mañana, si alguno ha llegado hasta el final del mismo, distinguía una cuestión importante, y es que a semejanza de lo que ocurrió en España durante la transición, reciclamos políticamente a los franquistas en la medida que se convertían en demócratas, con más o menos convicción. Nadie les sometió a ningún tipo de interrogatorio en sentido, y está bien hecho que no se hiciera, ¿no? Pero lo que estaba muy claro es que los principios totalitarios o las bases totalitarias del franquismo no eran las que se incorporaban, sino que se sustituían radicalmente por las bases de una sociedad, de un Estado de Derecho y una sociedad democrática, ¿no? En el caso del terrorismo de ETA, yo entiendo que lo mejor que nos podía pasar es que acabara pasando eso, es decir, que la gente que defendió primero el terrorismo y dos el proyecto totalitario que se manifestaba a través del terrorismo, que es una cosa muy importante que se pierde de vista, se incorporen a la vida y a la política democrática, pero desde luego lo que no puede hacer la sociedad y la política vasca es incorporar o mirar para otro lado o aceptar ni un solo de los planteamientos y argumentos de carácter y de sabor totalitario que venían detrás o iban en el paquete de ETA, ¿no? Y esto tiene que ver con visiones unitarias y cerradas del país, esto tiene que ver con ataques legales, en este caso, porque estamos hablando de eso, a la pluralidad constitutiva de la sociedad vasca. Esto tiene que ver con la no afirmación del pluralismo como una virtud de las sociedades abiertas y de las sociedades capaces de proporcionar un bienestar a la población, a los ciudadanos de la misma. Esto tiene que ver con asentar valores que se han perdido por el camino después de decenios de terrorismo, como es el respeto al Estado de Derecho, el respeto a la ley, el respeto a la democracia, el respeto a las minorías, el respeto a las mayorías también. Es decir, todas esas cosas que todavía siguen pasando. Es decir, aquí en Vitoria, en la campaña electoral, tuvimos un caso que era chusco de narices, pero que venía a representar todo esto, ¿no? Una muchacha moderna que no sé si hacía tiktokers o canciones o reggaetón o no sé qué hacía, pues poco menos que tuvo que pedir disculpas porque había salido fotografiada con uno de los partidos que entraban en liza. Es decir, pues, que nos devolvía a situaciones del pasado, pero es que es decir, nadie le va a pegar 2 guantazos andando por la cuchillería, espero. Pero sin embargo nos remiten al tipo de sociedad que seguimos viendo, porque en el alma y en la consideración de cómo tiene que funcionar la sociedad hay una parte muy sustantiva de ese mundo que todavía no ha pasado esa línea, ¿no? Y lo peor es que creo que en el Pleno Municipal, cuando se planteó la cuestión, no tuvieron las agallas de rechazar por completo y decir eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema, ¿no? A los franquistas de antaño, pues a muchos de ellos les costó convertirse en demócratas de toda la vida, pero comparativamente en el tiempo, mucho menos que a estos demócratas de toda la vida que todavía tienen que pasar el Rubicón y que se niegan a ello. Se niegan a ello, entre otras cosas, porque tienen 169 presos. Mientras tengan presos, tienen un recordatorio de que esos tipos están allí por culpa, entre comillas, de la política que han desarrollado y que han sostenido quienes están fuera.
efectos mientras los tengan, yo creo que va a ser un factor que va a coaccionar extraordinariamente en la política que puede llevar a cabo esa cultura política y, por ende, pues el del conjunto de la comunidad, ¿no? Pero bueno, insisto, a cada uno le puede parecer mejor o peor el resultado del pasado domingo, pero estas cosas pasan y de hecho ya habían pasado, es decir, ya habían pasado. Recordemos que en 2011, si no me equivoco, hubo elecciones municipales en el 11, sí, en 2011 esto ya ocurrió, o sea que no nos pilla de nuevas. Y es más, yo creo que si ha ocurrido tiene que ver también con el hecho de que hemos desactivado la prevención y el temor en relación a eso. En la medida que lo vamos incorporando, es decir, efectivamente hay algunas medidas que blanquean, como se suele decir, pero hay una actuación cotidiana que naturaliza esta realidad, porque a todos, yo el primero, preferimos saludar al vecino a sabiendas de que en su día y en la actualidad defendió determinados postulados a no saludarle, ¿no? Porque preferimos vivir en una vida más o menos apacible, si no media entre nosotros la amenaza o la violencia, ¿no? La paz era esto. No, es decir, tengan los votos que tengan, el mundo que fue el brazo político de ETA sigue teniendo un deber de hacer una autocrítica por su pasado, por su apoyo, por su connivencia con el terrorismo, por alentarlo durante décadas. Para su legalización hicieron un compromiso de rechazar el terrorismo futuro, el que se produjera a partir de entonces, pero les quedó pendiente el compromiso de rechazar el terrorismo que ellos mismos habían protagonizado. ¿Y por qué no lo hacen? Porque sería cuestionar su propia historia, es decir, porque toda su trayectoria, lo fundamental no han sido las ideas políticas que defendían, han sido los medios que utilizaban para defenderlas. Por eso la prevalencia estaba en la organización armada, no estaba en el partido político que estaba supeditado a la organización armada. Entonces siguen debiendo a la sociedad y debemos seguir manteniendo la exigencia de que hagan esa autocrítica que tienen pendiente. Hace poco no sé quién recordaba en un artículo una cosa que está en la cabeza siempre, pero que es bueno explicitarla, y es que a diferencia de otras organizaciones, el IRA es un buen ejemplo, en nuestro caso no es el grupo político el que crea la facción militar, sino aquí es lo contrario. Es decir, la cultura política de la izquierda abertzale es una creación de ETA. Y esto tiene unas consecuencias muy, muy precisas que se mantienen en el momento postterrorista, claro. Sin pretender que todo el debate gire sobre las recientes elecciones, es verdad que, no podemos obviarlo, durante la campaña se generó una fuerte polémica sobre el asunto de que dentro de las listas de Bildu hubiera 44 condenados en su día por pertenecer a ETA, 7 de ellos con delitos de sangre. Yo creo personalmente que seguramente ese debate se exageró, tú hablabas al principio de exageraciones, o se llevó a sitios poco convenientes, o poco convenientes para las víctimas y sí convenientes para determinados partidos, coyunturalmente, ¿no? Pero esto mismo ocurre con otras cosas, es un poco lo que decías al principio, ocurre también, lo hemos visto ahora con este tema, pero lo vemos habitualmente con los crímenes sin resolver, etcétera. ¿No creéis que hay demasiado, incluso los medios de comunicación, hooliganismo con todo esto y no creéis que se exacerban demasiado algunos debates que, partiendo de premisas en las que podríamos estar todos de acuerdo, a nadie le gusta que haya 7 asesinos en determinadas listas, y más algunos en los pueblos incluso donde perpetraron los crímenes, pero ¿no creéis que se ha exagerado, se ha llevado el debate a lugares que ayudan poco a la convivencia? El lunes que viene, ¿no? Presentamos este libro en Madrid, ¿no? Pues ya te lo contaré a la vuelta, ¿no? No porque sea Madrid, ¿no? Sino porque no cabe duda de que aquí vemos las cosas del Ebro para arriba y del Ebro para abajo, se ve el mundo, ahora sí que se ve el mundo muy diferente, ¿eh? Y esto es muy importante a tenerlo en consideración. Si la política española está, como se suele decir, muy polarizada por cuestiones que nada tienen que ver con el terrorismo consigue polarizarlo extraordinariamente. El que te vote chapote, después de eso no tienes que hacer ninguna campaña, ya has marcado el sello, ya has dejado bien claro de qué estamos hablando, en un sentido o en el contrario.
yo creo que aquí nos espanta sobre todo porque una cosa ya llevamos aprendida, y es que la épica de la resistencia contra el terrorismo y la propia épica del terrorismo ya no dan un solo voto, pero han dejado de darlo desde hace ya una docena de años, o media docena de años, ¿no? Pero del Ebro para abajo esto sigue rentando en favor de unos y en perjuicio de otros, y por lo tanto esto va a seguir operando y funcionando, ¿no? En las vísperas de las elecciones, unas determinadas organizaciones sociales, en este caso, incluso académicas, si me apuras, publicaron que había habido una salida de población de 180.000 transterrados. Y yo decía, joder, ¿para qué madrugamos los panaderos, ¿no? ¿Para qué nos esforzamos el año pasado en hacer, tú lo has mencionado antes, un debate, una reflexión, un pensamiento, un libro donde hablamos de la dificultad de establecer un número, pero que, sin embargo, algo que le ocurre al 10% de la población, 10% de la población, es una cosa que no hay que preguntar si usted conoce a alguien, es que, vamos, somos nosotros mismos, y sin embargo no es así. Sin embargo, sales 3 días antes de las elecciones, lo cuentas y eso, pues aquí no ha movido absolutamente nada, pero de aquí para allá, pues mueve, claro, esto es la política. Claro, pero Florencio sabe de esto, que ha escrito muchas cosas, pues sabe que la neutralidad en relación al uso partidario de la violencia y de las acciones contra ETA, pues han sido una cuestión dinámica que en ocasiones, en las más eficaces, y está detrás de la explicación de por qué se consiguió vencer a ETA, se pudo hacer, y sin embargo en otras ocasiones pues no se ha podido hacer porque ha formado parte del juego partidario. Bueno, estas son un poco los perjuicios de tener una democracia, ¿no? Que este tipo de argumentos pues se pueden utilizar, ¿no? Y seguirán utilizándose, vamos, no lo pierdo de vista, ¿no? El terrorismo es un fenómeno que tiene una capacidad de agudizar los enfrentamientos entre los demócratas, entre los adversarios de los terroristas, de agudizar los enfrentamientos, de intoxicar los debates públicos, siempre la ha tenido. ¿Por qué? Porque apela al elemento pasional, es decir, el terrorismo apela a las vivencias, apela a los sentimientos, ofende a muchas personas, y entonces en esas situaciones se salta, pero siempre ha tenido esa capacidad de envenenar todos los debates públicos, salvo algunos periodos, pues el periodo, unos años a la sombra del Pacto de Ajuria, unos años a la sombra del acuerdo contra el terrorismo, es decir, en los que hay un acuerdo básico y unos amarres de ese acuerdo que contienen los debates, que impiden que se llegue al cuerpo a cuerpo. Fuera de esas épocas, el terrorismo siempre provoca conflictos muy agrios y muy pasionales. Y bueno, yo tengo alguna pregunta más, pero me gustaría que antes de terminar, que no sé cómo vamos de tiempo, si hay alguien del público que le apetece preguntar, por supuesto, es el momento. Por allí. Sí. Hola, buenas tardes. Al hilo de una pregunta que planteaba Alberto en relación con si que los miembros de condenados de ETA están arrepentidos o no entienden cuál es su papel o disfrutan con lo que han hecho, hay un análisis que no se ha planteado en los ponentes, que no hay que perder de vista que en sus elementos teóricos, yo no sé si lo habrán leído incluso los propios miembros de los comandos, pero en sus elementos teóricos hay una frase muy clara, que es en la que hablan de que están en guerra con el Estado español y eso justifica todo, que luego esa lucha armada tiene la expresión terrorista, pero la característica teórica de la lucha, incluso ha aparecido, pero muy esporádicamente, ese concepto de la guerra contra el Estado español, supongo que todavía sigue subsistiendo en algunas mentes. Somos adultos, todos sabemos, tenemos más de 18 años, y bueno, y todos sabemos cuál es el papel de yo no diría ahora la capacidad racial,
pero sí etnicista de muchos comportamientos en los que estamos viendo a nivel práctico, que son más suaves, efectivamente. Una de las características de esta gente es que a nivel teórico han sabido domesticar muy bien el lenguaje y son capaces de trasladarlo a la sociedad. Y la sociedad, pues ahora emplea ese concepto de lo blanquea y bueno, pues no parecen tan. Bueno, somos mayores y algunos pues sabemos de qué va la vaina, ¿no? Que diría el otro. Por eso el concepto de guerra contra el Estado. ¿Puede un poco aclarar esa línea de conducta de que por qué la mayoría de los miembros condenados de ETA e incluso no condenados, no vamos a engañarnos, podría suponer una especie de lavado de conciencia en las que les exime? Bueno, en toda guerra se cometen atrocidades, pues nosotros nos ha tocado este papel y lo hemos hecho por la liberación del pueblo vasco, o Euskal Herria, que ahora hasta para el tiempo hay que estar continuamente escuchando el concepto de Euskal Herria, aunque el chubasco sea en Amoroto. Mencionaba el lenguaje, digamos la apropiación de determinados conceptos por parte del mundo terrorista. Uno de esos conceptos que acuñaron y que Antonio me decía el eslogan ese de que te bote chapote, que es definitivo, ¿no? Pues en el mundo de ETA, desde el tiempo del final de ETA político-militar, los que siguieron acuñaron el término del arrepentido. Es decir, y está en su ADN que el arrepentido es lo peor. O sea, es algo que tienen interiorizado y nadie quiere ser tachado de arrepentido. O sea, eso es el mecanismo de funcionamiento de las sectas, que uno no quiere que lo echen de la secta porque no tiene vida fuera. Pues pasa lo mismo con el mundo de la organización terrorista. Y eso que muchos de los miembros de ETA en estos años, es decir, después del 2011, han ido interiorizando que no lo han dejado como consecuencia de un éxito, que han tenido que dejarlo gracias a los gorrazos que les han dado las fuerzas de seguridad, ¿no? A los golpes, a la persecución, a las detenciones, al desmantelamiento de una estructura tras otra. Eso se ve muy bien en los informes penitenciarios sobre la vida interna de los miembros de ETA en las cárceles. Que ellos han interiorizado que desde luego que lo suyo ha sido una derrota. Y si al principio, en 2011, pensaban que en 4 días estamos en el País Vasco y en 2 semanas estamos en la calle, han visto que no es así. Pero ese término de que a uno lo tachen de arrepentido es lo último. Es decir, y entonces no están dispuestos a reconocer públicamente ninguna expresión autocrítica de su propio pasado. Hay tiempo para otra pregunta, estamos ahí. Si es muy breve. Evidentemente, los que hemos vivido todo esto, sabemos que el hecho de ETA es un hecho enormemente complejo y muy difícil de entender para gente. No sé, el señor de Albacete no entiende la mitad de las cosas que pasan aquí, no lo entiende. Y hay un hecho indudable que a mí me conmocionó mucho por mi condición, porque yo he sido pediatra en mi vida profesional, que fue, por ejemplo, el asesinato de Yoyes, que matan a Yoyes delante de su propio hijo, y el charco de sangre, yo no sé si ensució la sillita donde estaba el niño, pero es muy posible que sí. Entonces, en ese momento no hubo ni una sola fracción de ETA que dijo hasta aquí hemos llegado. O sea, no podemos vivir este estado de muerte permanente y no hicieron nada en absoluto. Y entonces, y prosiguió, porque yo no recuerdo ahora exactamente qué año mataron a Yoyes, pero sería el 80, 82, 86, creí que era antes. Entonces, evidentemente, es algo tan siniestro y tan terrible que esta gente no ha tenido el mejor remordimiento porque lo hicieron por la gloria bendita del nacionalismo y de decir somos distintos y tenemos derecho a ser como somos.
pero usted cómo es. La pregunta es, pues entonces, ¿cómo somos? ¿Cómo es usted? Pues resulta que es un asesino a sueldo, porque estaban retribuidos. Para eso hacían el impuesto revolucionario. O sea que es una cosa tan terrible y tan feroz, ¿no? Que no siga, que no pueden arrepentirse, no pueden, porque era una cosa más o menos sacramental. Bueno, pues si no hay más preguntas, ya el tiempo nos ha comido. Agradecerles a todos ustedes la presencia de aquí, como no a Florencio, a Alberto y a Antonio. El libro da seguro que mucho más para debatir, para hablar. Nos vamos a Madrid, también a Zarauz y a Bilbao. Y a ustedes les emplazo seguramente para el mes de mayo del año próximo, sin fecha, porque también aquí presentaremos el seminario que realizaremos este mes de octubre próximo. Así que nada, gracias a todos y a pasar bien lo que queda de tarde.